algo respecto a lo que eran archivos convencionales. O sea, antes de empezar a trabajar con las bases de datos, cuando todavía no existían las bases de datos, los primeros archivos que eran unos archivos que guardaban información toda metida en bloque, digamos, toda, y estaba dividida, o sea, estaba conformada por una cierta cantidad de registros que dependía de la constitución del archivo, la cual podemos considerar como filas. Ahí había algún campos, en los cuales los campos equivalían a los atributos que nosotros conocemos como atributos, pero que muchas veces no estaban identificados como data items, sino que podían llegar a tener paquetes de datos. Y a veces tenían algunas connotaciones especiales, porque generalmente en aquellos tiempos los medios para guardar los archivos, o sea, los soportes, como por ejemplo los discos, las cintas, o esas cosas eran de poca capacidad. Nada venía en giga, ni entera. Venían en kites, nada más, ¿no? De repente yo recuerdo haber trabajado con algunos disquetes que tenían 90K de capacidad para almacenar. Con 90K hoy en día no es nada. Entonces, como no entraba nada, era necesario a veces ser empaquetados y hacer cosas raras con los archivos para guardar la información. Bueno, la búsqueda que había en ese tipo de archivos dependía de la tecnología, pero los primeros era búsqueda secuencial. O sea, empezabas buscando del primero y ibas punto por punto hasta llegar a donde querías llegar. Y si tenías que buscar de otro, tenías que empezar desde el principio de vuelta. Con lo cual, se imaginan lo que era buscar algo en un archivo de eso. Podías tardar con cantidad, ¿no? Posteriormente aparecieron después lo que se llamaban de acceso directo, los indizados, en fin, que usaban otras tecnologías para acelerar la búsqueda. Los indizados, por ejemplo, trabajaban con un índice. O sea, tenían el archivo principal, un bloque metido por un lado, a ver si ustedes se lo llegan a imaginar, y por otro lado un índice. Y era más fácil buscar en el índice, y el índice que tenía lo que sería la clave de búsqueda, generalmente un código numérico. En aquel tiempo era muy difícil buscar las cosas alfabéticas. Un código numérico que tenía una clave al lado, que servía de clave, y al lado tenía una dirección que te ubicaba más o menos donde estaba el lugar. Entonces de ahí podías llegar a ubicar más rápidamente. Y así había varias tecnologías. Pero ¿qué pasó? O sea, pasó que en la época de fines del 60, de la década del 60, se empezó a encontrar el problema de que para algunos proyectos, sobre todo inicialmente para los proyectos del Apolo, o sea, los proyectos Apolo son los que mandaron el hombre a la Luna, claro, la cantidad de datos que tenían que trabajar era enorme. Y el manejo de esos datos era imposible, porque no puedes trabajar haciendo archivos batch o cosas así por el estilo cuando tenés que manejar esa cantidad de datos. Fue ahí donde se empezó a ver otra forma de búsquedas o de enlaces entre los datos para empezar a buscar formas de interrelación, de acceso más rápido. Y ahí fue cuando se empezaron a estudiar las bases de datos, ¿no? Las primeras bases de datos, o sea, el primer modelo, digamos, como para empezar a trabajar con bases de datos, apareció en 1970. Pero por supuesto que las bases de datos empezaron a ser realmente usadas en la década del 80, o sea, bastante después. O sea, porque primero aparece la idea conceptual, pero después hay que desarrollarla técnicamente, ¿no es cierto? Entonces, en 1970 aparecieron los primeros modelos, después apareció en el 76 el modelo relacional, que lo trabajó más que nada dos personas, una es Edgar Code, que después vamos a hablar en algún momento, en el apunte está la historia, y después apareció el relacional extendido, que también vamos a hablarlo acá, que es lo que más vamos a trabajar, que fue desarrollado también por una persona que es norteamericana que se llama Peter Chen, Puxi Chen. O sea, ya saben que
era de origen taiwanés y todavía vive. Bueno, esa persona sacó el modelo extendido y posteriormente fueron habiendo mejoras. Recién en la década del 80 empezó a usarse las bases de datos. Las primeras bases de datos eran las jerárquicas. Después aparecieron las llamadas en red. Y después empezó a realmente aparecer la relacional, que es la que todavía más se usa. Posteriormente, ya en la década del 90, empezaron a aparecer las bases de datos orientadas a objetos. Y posteriormente aparecieron las declarativas, que todavía están ahí, y veremos. ¿Por qué? Porque todas tienen su pro y su contra, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, si ustedes tienen coches, no estamos hablando del modelo del coche, porque eso sería como la marca de la base de datos, decir Oracle, decir MySQL o eso. No, lo que estamos hablando es tecnológicamente cómo trabajan. Si el auto es, qué sé yo, de nafta, de gasoil o de, no sé, de gas o de cualquier otra tecnología. Entonces, si ustedes tienen, los que saben manejar por lo menos, un auto que anda a nafta y uno que anda a gas, ustedes entienden que hay diferencias en el manejo. Por lo menos eso me dijeron, porque yo mucho de autos no sé, ¿no? Pero hay, qué sé yo, diferencias en el PIC, en cómo acelera, qué sé yo, no sé, en algunas cosas les encuentran diferencias. Entonces, ¿pero por qué es que hay personas que manejan a gas y otras manejan a nafta? ¿Por qué? Porque depende de sus necesidades, de sus requerimientos. El que quiere el super pique, indudablemente va a tener que poner una nafta. Me parece que los de gasoil no tienen demasiada salida rápida, ¿no? Pero el remisero en general, que anda todos los días, se dedica al de gas porque es mucho más económico. ¿Se entiende? Entonces, en las bases de datos pasa lo mismo. Nosotros trabajamos con bases de datos de tal o cual tipo, tecnológicamente hablando, dependiendo de las necesidades. O sea, se sabe, por ejemplo, las bases de datos declarativas ocupan un espacio de memoria impresionante. Por lo tanto, si uno anda escaso de ese recurso, no va a usarlo. Y menos si no las va a usar a fondo, o sea, si realmente no hacen falta. ¿Se entiende? Una base de datos jerárquica tiene otra serie de inconvenientes, que es difícil enlazar determinado tipo de información. Bueno, pero ocupa mucho menos espacio, es más rápida de manejar en muchos aspectos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se elige la que se necesita según el caso. Bien. Entonces, primero que nada, la base de datos es un almacén. O sea, es el lugar donde hay datos en reposo. Y esos datos tienen que estar a disposición del usuario que los necesita en la forma adecuada para que les sean útiles. Si vos tenés un montón de datos en reposo y no sabés cómo extraerlos, cómo manejarlos, no encontrar lo que necesitas, no te sirve. Por lo tanto, lo importante de la base de datos es que es esto, que es una herramienta que permite manipular los datos, acceder y obtener la información en forma adecuada para tenerla rápidamente, para que además con medios de seguridad que uno confíe en que la información va a estar en tiempo y forma y que lo que guardaste se va a mantener guardado y no va a desaparecer por ahí, ¿no es cierto? Entonces, también tiene que tener sistemas que manejen el tema de las pérdidas, de los daños, de los backups, de cómo se maneja ese tipo de cómo pueden ser recuperados los datos en caso de que haya algún inconveniente. Y también necesita que con la menor cantidad posible de recursos de cualquier tipo se obtengan los resultados. Porque también, si la base de datos en general son caras. O sea, son caras armarlas, es caro, o sea, se necesita generalmente gente especializada para armarlas, es difícil, es algo que uno arme una basecita chica común, no es tan fácil armarlas, se necesita el espacio, si uno va a hacer una base de datos que no es GNU, pues entonces va a haber que comprar la licencia,
no son baratas las licencias. Entonces, bueno, es una inversión importante. Pero si encima, para mantener la base de datos necesitamos 20 personas, la cosa se pone complicada, ¿no? Entonces, en general una base de datos siempre necesita quien la mantenga. Tiene que haber siempre una base de datos de cierta envergadura, me refiero, pero aún aunque no sea muy grande también, alguien tiene que ocuparse de hacer la recuperación, hacer la backup, fijarse que esté todo bien, manejar los temas de seguridad, etc. Y, bueno, pero siempre que si tenemos una buena recuperación de datos y un buen manejo de los datos, bueno, indudablemente se va a amortizar, digamos, o sea, los gastos que nos implica mantenerla van a ser amortizables con respecto a la utilidad, o sea, va a ser más beneficio va a traer el hecho de tener los datos disponibles que lo que podamos gastar en mantener. Entonces, los modelos desde el más viejo al más moderno son el modelo jerárquico, el de red. Todos estos se siguen usando, no es que no se use. Por supuesto que ahora el más usado, de forma general, es el relacional. Sigue siendo el más usado. Pero los otros no quiere decir que no se usen, o sea, siguen siendo también en cuestión de uso en algunas empresas. Después el modelo orientado a objetos y los modelos declarativos. Este es un modelo jerárquico. Ustedes fíjense que por el dibujito, por este dibujito, ¿no? Acá lo que tenemos es digamos una tupla, un registro, como dicen ustedes, en la cual tienen 3 datos elementales, ¿no? Bien. De este tenemos que se desprenden 2 ramas. Y de las ramas pueden desprenderse más ramas, pero se llama jerárquica porque tiene una forma como de árbol, ¿no? Entonces, nosotros de acá podemos ir fijándonos los requisitos por un lado, las ofertas por otro. Estos serían como tablas diferentes, pero la forma de ir trabajando es siempre de arriba hacia abajo. O sea, que siempre tenemos que recorrer por ramas. Y en el caso que tengamos que buscar, por ejemplo, para este lado, los profesores que van los estudiantes pertenecen a un profesor, vamos a tener que hacer el retroceso a la raíz para poder buscar para el otro lado. O sea, es parecido al tema de las carpetas de Win 7 o de cualquier Windows o de esos. O sea, la forma de manejo en árbol. Y se llama jerárquica porque viene así, lo más general para arriba y después va bajando en niveles, expandiéndola. Ustedes calculen que cada uno de estos serían tablas que tienen, bueno, código, nombre, nota, en fin, de cada uno de los alumnos, que en este caso pertenecen a este profesor. De acá va a haber varios profesores que a su vez van a tener sus propias tablas de alumnos, o sea, van trabajando en forma jerárquica. Y después acá va para aparecer en este sitio con el centro universitario correspondiente, etc. Los modelos de red, en cambio, trabajan de otra manera. El tema principal es que trabajamos con un concepto que se llama de conjunto. O sea, hay tablas, cada tabla tiene sus registros, o sea, la forma de guardar los datos es por tabla y por registro, en lo cual tienen los campos, en lo cual guardan la información que necesiten guardar. Pero cada tabla tiene una especie de conjunto que maneja una serie de tablas que se agrupan en ese conjunto. Este sería otro conjunto que se llama lista de embarque. Entonces, por ejemplo, a través de este conjunto los vuelos se relacionan con los pasajeros. Cada vuelo sería vuelo de los aviones que vayan en un día. ¿Sí? A través de este conjunto pueden relacionar con los pasajeros que le corresponden a cada vuelo. Entonces hay como tablas intermedias que van manejando los códigos de un lado y del otro. En el apunte que hay les pongo un ejemplo específico
basado en este modelo, porque de esa manera se puede trabajar o sea, no es como jerárquico, no va de arriba hacia abajo, sino que yo, a partir de los pasajeros, puedo, a través de este conjunto, ubicar el vuelo, o al revés, a través del vuelo puedo saber qué pasajeros pertenecen al vuelo. O sea, la jerarquía no permitía ir de abajo hacia arriba, digamos, sino que esta sí. Pero tienen acá, en este conjunto, toda una serie de tablas de índices que permiten hacer la interrelación. ¿Se entiende el concepto? Bien. El modelo relacional, en cambio, trabaja también con tablas. Pero el tipo de relación es diferente. Nosotros lo vamos a ver porque también puede haber tablas que relacionen los códigos que estén separados. Dependiendo de la relación, porque ya ahí entra otro concepto. O sea, se manejan entidades que tienen atributos, que vendrían a ser datos elementales, que corresponden a esa entidad, y a través de eso se establece qué tipo de relación tiene con otras entidades. Y dependiendo del tipo de relación es cómo se trabajan los códigos, porque siempre van a necesitar una clave para poder relacionar. La relación se hace a través de una clave. Ahora, la clave puede ser de distintos tipos, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ustedes supongo que ya lo habrán visto. Y lo que necesita es un estudio mucho más estricto. O sea, una vez que nosotros tenemos armado el ambiente, tenemos que armar un modelo conceptual. El modelo conceptual se llama modelo de datos, en la cual uno se abstrae completamente de la tecnología que va a usar, o sea, de la máquina, y lo que hace es definir las entidades y definir, bueno, los atributos también, y las relaciones, o sea, cómo se relacionan. Esas relaciones yo las llamo asociaciones para evitar confundir con el concepto de relación que viene acá, en el esquema lógico, pero usted lo puede encontrar como relacional, porque es un concepto diferente. Bueno, pero una vez que se definieron, se tomó la definición de cada una de las entidades, lo cual a veces es bastante complicado. A veces se hacen trabajando, por ejemplo, con diagramas de clase o con otras cosas, porque tenemos que trabajar con clases muchas veces para poder armar las entidades. Pero una vez que ya se tienen las entidades y se tienen los atributos y se vio qué tipo de clave va a tener cada una de las entidades para hacer su búsqueda, ahí se ve cómo se relacionan las distintas entidades, porque si uno crea una entidad que no tiene relación con ninguna otra, pues entonces está de más. Entonces, una vez que tenemos armado este modelo, vamos a tener que hacer el esquema. Y el esquema de la base de datos trabaja con un modelo lógico que todavía es conceptual. No pasamos todavía a la máquina, digamos. Pero ahí ya se empieza a armar, el modelo llama, no sé si ustedes lo han llamado así, pero MR, o sea, modelo relacional, que trabaja con tablas y también tenemos que trabajar como a través del tipo de relación o de asociación que hayamos dado en esto, ver cómo manejamos el tema de los códigos. Y además ahí es donde se hace la normalización. Y después veremos lo que... Modelo de entidad relacional, ¿ves? Modelo de entidad-relación, porque acá hacemos el diagrama de entidad-relación, es absolutamente conceptual. Y acá también es conceptual, pero ya le llamamos modelo de entidad-relación, ¿por qué? Porque a partir de acá empezamos a ver cuáles son las tablas intermedias que tenemos que crear con los códigos, si es que existen, y si no, cómo agregamos códigos o claves de un lado o claves en la otra de las tablas dependiendo del tipo de relación. Eso lo vamos a ver después cuando veamos. Y una vez que tengamos esto, que todavía estamos a nivel, digamos, papel, recién entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pasa a la estructura. Pero acá, una vez que armamos todas las tablas, tenemos que armar las consultas también. Las consultas de SQL, tenemos que armar qué es lo que se va a querer sacar de esta base de datos, ¿no? O sea que acá van varias cosas, no es una sola. Y una vez que tenemos armado todo este modelo lógico, que nosotros solamente vamos a ver una parte, no lo vamos a ver completo, recién entonces se pasa al modelo físico. Entonces acá sí,
ya tenemos qué base de datos vamos a utilizar, qué motor, cuáles son las limitaciones que tengamos a nivel técnico. Acá sí. Esto es lo que nosotros más nos vamos a dedicar después. Así que el modelo relacional es el que vamos a trabajar. El modelo orientado a objetos es un tema diferente porque se trabaja el sí o sí con clases. Son generalmente cuando tenemos, o sea, estas bases de datos se utilizan sobre todo cuando el manejo de los datos es altamente importante, o sea, cuando los sistemas no están tan orientados a las cuestiones funcionales, sino más que nada al manejo de los datos, nada más. O sea, sistemas, que todos van a manejar datos, pero hay algunos que trabajan más a nivel funcional, o sea, cómo es que se trabaja con los DFD y esas cosas, y otros que más que nada lo que necesitan es armar grandes bases de datos de información y manejar en forma muy rápida lo que es el acceso a esa información. Entonces ahí sí hay que trabajar con clases, hay que trabajar con estados y con un concepto que se llama encapsulamiento. Y tenemos que ir relacionando cada una de las clases con el modelo. Entonces, por ejemplo, acá le puse uno que es una clase que es coche. Bueno, tiene una serie de datos particulares para él. A su vez hay subclases. Esas subclases es una división que nosotros en el modelo de entidad de relación extendido las vamos a ver porque también se trabajan con clases en el modelo de entidad de relación extendida. ¿Ustedes en base de datos ya vieron un modelo extendido? ¿No lo vieron? Muy básico. ¿Vieron solamente el básico? Sí, o sea... Bueno, yo se lo voy a dar porque es importante que lo sepan, ¿no? Pero la clase me permite hacer subdivisiones de la anterior, o sea, del modelo, la tabla general, de tal manera que a mí me sea más fácil justamente acceder a determinadas subclasificaciones, porque trabaja sobre una subclasificación. Entonces, por ejemplo, si el coche es de tipo turismo, entonces vamos a tener datos que varían con respecto a los otros. O sea, acá, ustedes fíjense que hay datos que estos no los tienen. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque estos no lo necesitan. Y si no lo necesitan, ¿para qué lo vamos a poner? Por eso es que se subdivide en clases. Entonces, a partir de aquí, uno puede ir viendo, por ejemplo, esta lo volvemos a dividir en una subclase inferior. Se pueden hacer varios niveles. Y, sí. Y también, por ejemplo, esta que es su clase turismo va monovolumen deportivo. Después podemos tener clases descolgadas de alguna manera para trabajar aspectos particulares. Acá, por ejemplo, hay una clase que se llama rueda, que está relacionada con las ruedas que van a utilizar los distintos tipos de coches. ¿Y por qué? Porque necesitan los datos referidos a las ruedas. Y acá hay otra que se refiere a motor. O sea, lo que hacen es trabajando clases que fíjense que de alguna manera yo voy a poder saber que, por ejemplo, a ver, vemos el camión, acá me aparece alguna codificación del motor que voy a poder después consultar en esta clase para ver, qué sé yo, detalles referidos al motor, ¿no es cierto? Entonces, los orientados a objetos manejan muchísimo lo que es grandes volúmenes de datos y necesitan ver cómo se van a comportar esos datos y para eso se manejan conceptos muy particulares que también se manejan en el modelo extendido, por eso que el modelo extendido salió este modelo, que son los conceptos de herencia, en la cual la subclase hereda las características de la clase a la cual pertenece, y hay un concepto especial llamado mensaje, que es el estímulo que manda una clase a otra clase. Bien. Después hay otros tipos de modelos. Dentro de estos
modelos orientados a objetos hay variaciones. Hay modelos que son de tipo semántico, hay modelos, digamos, también hay modelos relacionales, o sea, que son una mezcla del relacional con el orientado a objetos. Y hay otros modelos, hay uno llamado objetos persistentes, que son objetos que por alguna razón tienen que aparecer siempre. Entonces, vemos, lo que tiene esto es que sí ocupa bastante espacio, mucho espacio, tanto en almacenamiento como en manejo de los datos en memoria. Por lo tanto, se usan cuando hay mucho volumen de información que necesita interpretación muy rápida, y bueno, y hay que hacer una buena clasificación, porque si no quedan bien armadas los objetos y las clases y todo lo demás, olvídense, puede llegar a ser muy engorroso. Bien, y las bases declarativas, que son las más modernas, existen de dos tipos: las llamadas funcionales y las llamadas deductivas. Las funcionales trabajan trabajan más cuando el sistema tiene su parte fuerte en lo que es la función en el sistema, o sea, hace muchos procesos particulares con los datos. Procesos, o sea, de alguna manera los transforma. O sea, en el modelo declarativo que estamos viendo, en el modelo orientado a objetos que estamos viendo, en general hay poca transformación de datos. Es traer los datos y presentarlos. Se necesita mucho volumen de datos, pero que no hay como procesos con ellos. Sino lo que se necesita es presentarlos de determinada forma y a quien corresponda rápidamente. En cambio acá no. Acá no solamente hay grandes volúmenes de datos, sino que además hay complicaciones en los procesos funcionales, ¿no? Entonces, lo que hace es que determinados objetos de datos los considera que se deben comportar como si fueran funciones. Bueno, entonces, cuando hay determinadas entradas, se supone que funcionalmente las salidas van a ser las mismas. Entonces, se hace una programación especial en la cual la base de datos, o sea, el motor de la base de datos, puede llegar a interpretar rápidamente que si se le pidió determinado tipo de entradas, o sea, si hubo determinado tipo de entradas, las salidas van a ser siempre iguales. Mientras que en los otros casos, no. La salida se arma de acuerdo con la necesidad indicada por la entrada. Entonces, ¿qué pasa? El concepto que llamamos de estado, que depende a veces del tiempo, del momento, del usuario, ahí desaparece. Ante las mismas entradas siempre va a haber las mismas salidas. El otro, las deductivas, también todas trabajan con tablas también. O sea, la forma de trabajar con tablas. Pero, depende desde qué punto de vista quieras tratar los datos, los va a tratar en forma diferente. O sea que es completamente distinto al primer caso. En este caso, la entrada, la forma en que uno se dirige a la base de datos obtiene siempre la misma salida, mientras que en este caso los mismos conjuntos de datos vistos de distintos puntos de vista pueden llegar a darte un resultado diferente. En general se utilizan mucho para lo que es toma de decisiones. ¿Por qué? Porque depende qué es lo que quiera consultar la persona, le va a presentar la información con un proceso que le permite hacer una toma de decisiones. O sea, generalmente dependiendo. Los mismos datos, depende de cómo se pidan, te va a poder llegar a dar resultados diferentes. Y para eso trabaja con algunos conceptos que se llaman deductivos, o sea, si me presentan determinado tipo de cuestiones, entonces la respuesta debería ser esta. Si esas cuestiones varían en tal o cual aspecto, la respuesta sería otra. O sea, hace de forma, por supuesto no como un ser humano, ¿no?
pero deduce determinadas cosas. Por eso que se usa mucho en la toma de decisiones cuando hay, por supuesto, a grandes volúmenes y a cuestiones muy extensas o complicadas, como que no lo pueden llegar a tomar en forma directa. Entonces, digamos, la forma de pensar la solución, en un principio te la presenta el resultado que obtenés en la base de datos. Estas están siendo usadas, pero solamente en empresas muy grandes o a nivel militar. Por ejemplo, si se presenta un determinado modelo vamos a suponer cantidad de soldados, tal tipo de armamento, en fin, distintas cosas, con este tipo de base de datos pueden llegar a sacar un modelo de estrategia deductivo que después la persona que corresponda aceptará o no seguirlo, porque ustedes saben que siempre la ayuda a la toma de decisiones es ayuda, nada más. Pero bueno, simplifica un poco la tarea, le da menor opciones, no es que tenga que pensar en todas las posibilidades, sino que como que acota las opciones. ¿Por qué? Porque parte del trabajo de deducción lo hace el proceso de la base de datos. ¿Se entiende más o menos el concepto? Nosotros obviamente nos vamos a dedicar solamente a lo que es bases de datos de tipo relacional. Entonces, en las bases de datos de tipo relacional vamos a empezar a ver cómo transformamos los conceptos desde el espacio en que vamos a meternos, o sea, desde el mundo real, a llegar hasta la base de datos. Entonces, empezamos así. Nosotros estamos metidos en un ambiente. El ambiente, como ya lo había dicho la semana pasada, tiene infinitas variables, infinitos datos de cualquier tipo de color, infinitas situaciones, hechos, eventos, etc. De ese ambiente, nosotros, que es el mundo real, o sea, el ambiente está en el mundo real que nos movemos, nosotros vamos a tener un elemento principal que es el espacio del problema en el cual nos vamos a mover. O sea, acotamos el mundo real a aquello que nosotros necesitamos ver o extraer del mundo real para poder realizar después el sistema por un lado y la base de datos del sistema por otro. Entonces, el espacio del problema es parte del mundo real y de ese espacio del problema no vamos a extraer todo, sino solamente lo que necesitamos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, el famoso definición del mundo. Por ejemplo, si el mundo real fuera la institución bancaria argentina, una institución bancaria argentina, y nosotros nos dedicamos exclusivamente al tema de la gestión de cuentas, no vamos a tener en cuenta otros aspectos que también pertenecen a la institución bancaria, pero que no nos competen. Eso ya lo hemos visto cuando vimos de FEDER. Entonces, la definición del espacio del problema es el primer paso importante. Una vez que tengamos esa definición, pasamos aquí. El modelo de datos, ustedes fíjense el dibujito que tiene adentro, consiste en empezar a buscar dentro del espacio del problema las entidades que nos interesan. Y las entidades, buscar todas las entidades es un problema en sí mismo, porque requiere un estudio exhaustivo. De ahí nosotros vamos a sacar las entidades después de lo que hicimos en el relevamiento de datos.
O sea que para eso tenemos que haber hecho entrevistas, tenemos que haber investigado los datos, tenemos que haber visto el ambiente, tenemos que haber estudiado todos los aspectos que ya vimos en la primera parte del curso. ¿Para qué? Para poder después empezar a ver con todo eso que tenemos ahí, qué entidades se van a conformar y qué atributos van a tener y cómo se van a interrelacionar. Y una vez que sabemos todo eso, recién entonces, con todas las entidades, con todo, vamos a tener lo que se llama el DER, que es el diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación tiene además el diccionario de datos que tiene que coincidir en muchos aspectos con ¿qué? Con el diccionario de datos del DFD referido a los almacenes. Que el almacén, cuentas, nosotros después lo dividamos en 800 tablas es otro problema. Pero si existe acá una serie de tablas que están relacionadas con las cuentas, en alguna parte del DFD tiene que figurar un almacén que también tenga cuentas. ¿Se entiende? Bien. Una vez que tengamos hecho este modelo, vamos a pasar a este otro. Fíjense cómo está conformado. Primero, esto lo conocen ustedes ya, ¿no? Este tipo de nomenclatura es el modelo entidad-relación. O sea, este es el diagrama entidad-relación. Acá pasamos al modelo. En este modelo ya tenemos hecha la normalización y tenemos el definido todas las claves, cómo se van a manejar las claves. Esta mañana también cómo se manejan las claves, etc. Ya aquí vamos a... Y este también es un modelo conceptual. Después aquí vamos a definir vamos a pasarlo así. Primero las tablas de relación y acá vamos a definir las vistas, que son tablas que en este caso van a tener, o sea, esto que está acá es simplemente un modelo. Teóricamente están vacías, uno las pone vacías, pero tiene que saber cómo va a estar conformado lo que va a estar adentro. Entonces en las tablas se definen cada una de las tablas diciendo cómo va a ser cada uno de los atributos, si va a tener decimales, si no va a tener decimales, si centenos, si es de tal tamaño, si mantiene o no determinadas letras o no, etc. Todo eso va a estar definido cuando hagamos las listas. Y después lo último que vamos a tener que definir acá es las consultas. Las consultas, que dependerá del tipo de lenguaje particular, son todas bastante parecidas, que esas son todas las consultas posibles, de acuerdo, o sea, sacando, qué sé yo, lo que necesitamos de determinadas tablas, como interrelacionando ustedes, nosotros vamos a ver hasta aquí. Esto de las consultas lo van a ver en base de datos. Las consultas son, si bien en el apunte están, porque se las pongo, si quieren saber, o si tienen alguna duda o algo así por el estilo, no las vamos a ver en este curso, pero sí vamos a ver hasta cómo armar las pistas. ¿Sí? Bueno, y después, ¿qué hacemos? Ahí ya armamos el modelo físico, la base de datos. Con esto que teníamos anteriormente, lo que tenemos que hacer es armar la estructura de la base de datos. Y entonces ahí se ingresa ya con el motor adecuado las tablas, las reglas, las vistas, los procedimientos, la consulta, o sea, todo lo que se necesita. Pero esto acá no es la base de datos, solo la estructura. La base de datos está cuando además de la estructura le ponemos los datos. Los datos los podemos hacer o convirtiendo archivos, o convirtiendo bases de datos anteriores, o poniendo data entry que entre los datos ahí por consola, ¿no? Pero la base de datos es la estructura más los datos. Si no están los datos, todavía no es base de datos, es solo la estructura. ¿Sí? Bien. Esto es lo que ustedes harán cuando tengan que hacer el sistema. En el caso de este curso no vamos a meter a hacer una base de datos y a meterle datos, ¿no? Pero sepan que la base de datos completa, la base de datos de una empresa, de un sistema, de lo que sea, está cuando
después de haber hecho todo el trabajo anterior, podemos armar la estructura y además le agregamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Entonces, lo que hacía esta mañana, que clase también lo mismo, es un patrón, no se puede ni hablar. Bien. Espacio del problema. ¿Qué hace la base de datos? Modelar un aspecto concreto. Y tiene que estar bien diseñado los límites, digamos. Es limitado. ¿Por qué? Porque en el mundo real nunca lo vamos a tener en una base de datos. Nunca vamos a poder tener todo tipo de datos de cualquier tipo metido ahí. O sea, nosotros solamente vamos a modelar aquello que nos interesa. El modelo de datos, o sea que es el segundo paso, hace una descripción conceptual. Entonces, tenemos que ver las entidades, las características de las entidades. Las características de las entidades, ¿qué son? Son lo que nosotros después conformamos atributos. En un primer caso, a lo mejor nosotros el atributo lo podemos llegar a poner como paquete de datos. Pero cuando hagamos el tercer paso, el modelo, ya tenemos que haberlo dividido a su elemento mínimo, o sea, a un elemento dato. ¿Sí? Las restricciones, también. O sea, las restricciones generalmente están siempre relacionadas con las reglas del negocio, o sea, que depende de las necesidades que la empresa, que nosotros hayamos visto en los relevamientos de lo que necesita la empresa. Y también otras cosas, como por ejemplo cómo asociamos cada uno de esos temas. Entonces tenemos que ver la modalidad, la optimalidad, en fin, varios aspectos que después los vamos a ver más en detalle. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si, por ejemplo, una determinada instancia corresponde que exista o no, si hay entidades que requieren por lo menos de una instancia o que pueden no llegar a tener ninguna, etc. Una serie de detalles. Así. No, eso es lo que está pensando. Y además, hay que tener en cuenta que en el modelo de datos no hacemos referencia al aspecto físico, cómo va a estar armado. Ni siquiera hacemos referencia a qué tipo de base de datos vamos a usar. No pensamos si va a ser Oracle, si va a ser MySQL, si va a ser, qué sé yo, lo que sea. No, todavía no. Es simplemente una abstracción. Pero cuando pasamos al siguiente modelo, ya ahí sí tenemos que definir cómo va a quedar físicamente. Todavía es un modelo conceptual, pero ya nos acercamos a cómo va a quedar cuando armemos la estructura de la base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el DER y de alguna manera hacemos una serie de pasos que son bastante mecánicos. En realidad, lo que da más trabajo es las dos primeras partes, que es definir el espacio del problema y armar el diagrama. Una vez que tengamos el diagrama, pasarlo al modelo de entidad de relación es bastante automático. Digamos, hay ciertos pasos que están estandarizados y que nos salen bien si los seguimos. Entonces, el primer modelo conceptual lo tenemos que pasar a un modelo que después lo podamos transformar a través del motor de base de datos en un esquema de la base de datos. Entonces ahí es cuando normalizamos, por ejemplo. Ahí es cuando armamos las tablas intermedias que se usan para hacer las asociaciones de claves cuando las relaciones son de tipo muchos a muchos. Así, ahí es cuando agregamos claves a una tabla o a otra tabla según el tipo de interrelación que tenga. Es ahí cuando se hace ese trabajo. Además, aquí es cuando se ve también el tipo de consultas y se diseñan las consultas. Ahora, pero todavía estamos en un esquema conceptual. Si bien ya en este momento ya tenemos que más o menos tener una idea de qué motor de base de datos vamos a usar, porque tenemos que ajustarnos sobre todo las consultas a lo que permite el motor de base de datos que vayamos a usar. Así que acá en el anterior no teníamos ese tema, pero ya acá sí. Bueno, entonces, eso
dependiendo del motor de base de datos, vamos a tener que ver cómo hacemos las consultas, cómo hacemos las vistas, y después, en el paso siguiente, les vamos a pasar a objetos físicos, o sea, ya a meterla dentro de la máquina. Y una vez que la metimos dentro de la máquina, o sea, que ya utilizando el motor de base de datos y ya la máquina, o sea, sabiendo dónde va a estar guardada, sabiendo todos los detalles, y armamos la estructura y le agregamos todos los datos, ya sea por conversión o de la forma que haya sido, ahí ya tenemos la base de datos. Entonces, ahí además nosotros vamos a definir, o la persona que se dedica a armar la base, va a definir también todos los métodos de seguridad y todas esas cosas, y ahí es cuando se hace el manual de administración de base de datos, que ustedes ya lo tienen un modelo colgado. ¿Por qué? Porque tienen que decir cómo levantarla, cómo armarla y cómo mantenerla, y cómo hacer los backups, y cómo va a ser el sistema de seguridad, etcétera, etcétera, y cómo se tienen que manejar los permisos. Todo eso va a ir en ese manual. Bueno, ahora, base de datos es el almacén donde se guardan los datos. O sea, después, los programas que utilicemos para extraer los datos ahí, o para transformarlos, para grabarlos de otra manera, etcétera, etcétera, eso ya es un problema que nosotros estudiamos ¿dónde? Estudiamos en el DFT. Acá solamente estamos viendo cómo vamos a meter los datos que van a estar guardados, los que van a estar en reposo. O sea que, cómo interactúa el usuario con la base de datos, ya ese es un problema más que nada de la parte de los diagramas funcionales. Muy bien. Bien, en el sistema de base de datos, nosotros tenemos estos, grosso modo, estos 4 aspectos, que es la interfaz con el usuario. De la interfaz con el usuario nosotros sacamos el modelo de objeto de acceso a datos, depende qué tipo de modelos, pasamos por la base de datos y recién entonces vamos a obtener la base de datos real. Si nosotros tenemos un sistema que era el sistema de gestión de cuentas de ese banco, lo que es aplicativo, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es estas dos cosas. ¿Se entiende? Acá es donde hacemos la interfaz, que sería lo que va entre el usuario y todos los programas y las cosas que hagamos para que el usuario obtenga la base de datos lo que necesite. O sea, la programación del sistema propiamente dicho. Y acá es lo que expliqué anteriormente, el armado de todo el modelo de objetos para poder meterlo en la base de datos y la estructura. El motor de la base de datos no es parte que nosotros hagamos el sistema, eso lo compramos o lo obtenemos o nos viene, digamos. Es una herramienta. Y la base de datos física es también armada por el motor, con más los datos que nosotros metamos, es un depósito físico que, siempre interactuando a través del motor, va a poder obtener el usuario lo que necesita. O sea, del usuario viene hacia acá y de acá va la información hacia el usuario. Bien. Estas herramientas, digamos, no tienen por qué estar en el mismo lugar donde está el usuario. Puede estar en forma remota. La interfaz sí. Yo puedo tener la interfaz acá y la base de datos está en la China, qué sé yo, en cualquier otro lado, o en otro sucursal, o donde sea. Después se verá cómo es que se hacen las interconexiones, pero eso es otro problema. Pero la base de datos no tiene por qué estar en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo hacemos la interfaz? ¿Qué sé yo? La desarrollamos en el lenguaje, en el código que se haya decidido en su momento. Acá está el desarrollo del sistema propiamente dicho. Es decir, todos los programas, lo que nosotros pensamos, cómo lo vamos a presentar, qué es lo que quiere el usuario. Lo podemos desarrollar en un solo lenguaje o en 800 lenguajes, eso no importa.
pero la interfaz es realmente nuestro trabajo. El verdadero trabajo del analista de sistemas o de lo que van a hacer ustedes está acá, en este desarrollo. Después tenemos los modelos de objeto de datos que nos va a permitir lo que nosotros llamamos, digamos, como modelo, como diagrama entidad-relación, como modelo de entidad-relación, pasarlo a través del motor a la base de datos. Esto también es parte aplicativa. Nosotros manejamos las consultas de SQL y esas cosas son diagramadas por motor. Los motores de base de datos, esa es una compra de una herramienta física. Por lo tanto, este es el de Access. Acá para lo que se llama SQL, dependiendo, MySQL GNU, después este no, Microsoft, hay muchísimos. Oracle, Paradox, en fin. Eso ya es la definición de la base de datos que se va a utilizar para cuando se comprará la licencia, se hará lo que sea necesario. Pero eso ya viene, digamos, viene con el paquete cuando nosotros compramos. Y por último, agregándole los datos, vamos a tener la base de datos, en este caso del sistema de gestión de cuentas. Así que el tema principal acá está justamente en que nosotros lo que nos vamos a ocupar es más que nada de esto, sobre todo esto y un poco de esto, que es cuando armamos la estructura de la base de datos. Lo demás, el motor de base de datos es una serie de programas y cosas que ya vienen así, que lo único que hace es manipular físicamente los datos que están físicamente guardados en el dispositivo en el cual está guardado la base de datos, ¿no? Entonces, y trabaja manipulando físicamente esos datos, almacenando, o sea, haciendo para que se guarden, viendo cómo se extraen, todos los problemas de seguridad que puedan tener, viendo de que no se desvirtúen, no cambien o no se pierdan, y bueno, a través de ello podemos además obtener la salida, o sea, ofrecer los datos cuando el usuario los necesita. En cambio, el modelo de objeto de acceso a datos es una herramienta intermedia. Está, por un lado, nos viene con el motor de base de datos, pero por otro lado nosotros la tenemos que manejar, la tenemos que programar. ¿Sí? Entonces, sirve como de interfaz entre el motor y lo que nosotros necesitamos hacer en el sistema. Tiene toda una serie de modelos, propiedades, métodos, que uno tiene que trabajarlos y es lo que nosotros usamos para poder entrar la estructura a Yo les puse acá el ejemplo de Microsoft, porque es la base de datos que se usa casera, no es la base de datos profesional propiamente dicho, es una base de datos chiquitita que se puede usar para algunas cosas chicas, pero bueno, sirve como ejemplo. Por ejemplo, Microsoft proporciona como modelos 3, la DAO, la ADO, y después tiene estos dos, que son dos variantes, la DAO-JET y el RDO. Entonces, en el primer caso, objeto de acceso a datos, tiene el JET, que es para el motor MSJet, no sé si ustedes lo conocen, y también tiene el DAO-OBDC, que es la base de datos orientada a la conectividad, o sea, conectividad orientada a base de datos para motores SQL, cuando trabajan con motores SQL. Y el RDO es para objetos de datos remotos para el acceso a los datos de este tipo, de ODBC. El otro modelo que tienen es el ADO, Activated Data Object, o sea, objeto de datos activo X se le llama, es el que ha unificado lo que está acá arriba. Y es un desarrollo unificado que se le está utilizando más que nada ahora.
Pero después Oracle tiene sus modelos, Paradox tiene sus modelos, y todos los otros tienen sus modelos. Eso es lo que tiene que conocer la persona que se dedica a hacer el esquema de la base de datos. ¿Por qué? Porque el analista funcional, el que trabaja en forma general, llega hasta el DER. Como mucho, puede ser que trabaje en modelo relacional, pero más de eso no. Después, el que se especializa en base de datos va a armar las listas, de acuerdo con lo que le diga el otro, ¿no? Va a armar las listas, va a armar las consultas, y ahí sí tiene que manejar este tipo de los modelos de objeto de acceso a datos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro cómo es el esquema? Eso hay que saberse así de memoria. Chicos, las cosas no se saben de memoria en esta materia. Lo que se tiene que tener son conceptos. Acá lo que estoy explicando es cómo se trabaja lo que es, o sea, cómo se trabaja. Desde que uno tiene un conjunto de papeles y de cosas que tenés ahí metidas, de los relevamientos que hiciste y cómo vas a sacar el modelo de datos. ¿Viste? O sea, son pasos. Ahora, no necesitas saberte de memoria esto exactamente. En el momento, este es un ejemplo. En el momento que ustedes, si tienen necesidad de armar una base de datos, pues tendrán que averiguar lo relativo a esa base de datos que necesitan para poder trabajarlo. Pero no es cuestión de aprenderse de memoria. Es más, yo mismo, por ejemplo, he trabajado a veces con vamos a suponer, con un lenguaje de programación, y una vez que dejé de trabajar con ese lenguaje me lo olvidé. Porque o sea, lo tengo mientras estoy trabajando, después chao. Lo que tengo son los conceptos. Yo mañana tengo que programar de vuelta, no tengo problemas. Agarro el manual del nuevo lenguaje, me lo pongo, me lo estudio y salgo programando en pocos días. Porque el problema es tener los conceptos, no es aprenderse de memoria nada. Entonces, lo que yo sí quiero que tengan como concepto es, por ejemplo, esto. Esto es un concepto importante. No me digan que primero hacen la base de datos y después se ponen a pensar en la interfaz. No, el proceso es al revés. O que, por ejemplo, que yo en el momento de empezar a desarrollar el modelo relacional, me pongo a ver cómo diablos voy a hacer para meterlo en la base de datos. No, primero desarrollo el modelo relacional, me abstraigo de todo lo que tenga que ver, porque el problema del analista de sistemas es dejar de lado la tecnología para dedicarse a armar el modelo y después se ve cómo se acomoda la tecnología. Pero en realidad, el que está pensando es como lo que digo yo cuando uno dice vas a ir a comprar un vestido y solamente hay talle 2 y vos tenés que entrar al talle 2. Si tenés un talle 0 te va a quedar, no importa, y si tenés un talle 5 arreglátela, pero tenés que entrar. No es así. Nosotros tenemos que pensar que primero estudiamos el espacio del problema, vemos desde el punto de vista conceptual el espacio del problema para armar un modelo y después nos fijamos qué herramientas podemos utilizar, sobre todo hoy en día, porque hay herramientas, ¿no? Y cómo manejamos esas herramientas para lograr que el modelo se lleve a cabo, ¿no? Se desarrolle adecuadamente. En el caso anterior, también es importante, porque estos son los pasos como se siguen en este orden, no se siguen de cualquier manera. Yo no puedo armar las consultas SQL si primero no armé esto, y si primero no armé esto, y si primero no sé en qué voy a trabajar. Entonces, no es cuestión de aprender de memoria, es cuestión de entender los conceptos. ¿Se entiende? ¿Algo que me hizo la pregunta? No, pero porque usted estaba preguntando si entendíamos todo eso, todas esas siglas, y la verdad que... Las siglas de la última... Sí. Acabo de dije que era un ejemplo. Y que el ejemplo encima era sobre el modelo de Access, que no es asociado. Simplemente yo lo puse para ejemplo para que vean que está. Y cómo es o sea, que vean que están, es un ejemplo, nada más. O sea, ¿dónde estaba? Sí, hay tantas cosas igual y ya no se sabe qué es ejemplo, no es ejemplo, no se sabe nada. No, porque le puse.
letrero, por ejemplo. Hay 500.000 archivos subidos. Si te molestan los archivos, no los mires. Yo pongo los archivos, esta es una materia larga, eso yo se lo había dicho al principio. Yo los archivos que cuelgo son de ayuda a las clases que doy. Son explicativas, se ven todos los detalles de las clases que doy. Ahora, si no quieren leer, no lo lean. O sea, no voy a obligarlos a leer si no lo quieren leer. Lo que quiero es que tengan los conceptos. Yo voy a tomar sobre los conceptos. Explico acá. Tampoco, y si alguno no entiende algo o quiere ampliar los conocimientos, puede fijarse en el archivo. Y si quiere ampliar aún más, se fija en la bibliografía y va y busca los libros, por lo lugar donde está. Lo que yo doy es material para que ustedes sepan que existe. Si algún día necesitan entender algo más de alguno de los conocimientos, por lo menos se van a acordar que tienen un archivo guardado en algún lado en el cual yo di determinados temas y se pueden fijar y estudiar el tema. No es que vas a tener que estudiar de memoria todos los archivos. Son unos cuantos, no voy a decir que no. Pero conceptualmente tienen que entenderlo porque si no, no van a hacer nunca un modelo ni siquiera básico de un sistema. Después yo pongo alguna información que es de contexto. Por ejemplo, cuelgo un archivo sobre el modelo de entidad-relación y empiezo contando un poco la historia. Al que no le interesa, no lo lee. Yo lo pongo porque trato de que sea lo más completo posible, dentro de las posibilidades que tengo en este curso. Pero no tiene la obligación, y yo no les voy a tomar la historia de tal código y todas esas cosas, no lo voy a tomar eso. Simplemente se lo doy a nivel informativo. El que lo quiere leer, lo lee, el que no lo quiere, no lo lee. ¿Entiende? Así que lo importante generalmente, lo que realmente se necesita está en las diapositivas. Eso está en los conceptos importantes. Y después tienen que hacer los ejercicios, ¿por qué? Porque de los ejercicios es lo que voy a tomar más o menos como son los ejercicios. Ahora, si alguno quiere leer los apuntes, los lee. Si no lo quiere leer, no lo lea. ¿Viste? No los voy a obligar. Ahora, si son muchos, sí, son muchos. Ahora, si no quieren que les cuelguen un apunte, no cuelgo ninguno, cuelgo la clase y se acabó. El apunte es de ayuda. Es como un... usted siga subiendo aquí, no quiere leer, no lee. Listo. No, pero por ejemplo, ahora, el apunte de diagrama de entidad-relación es largo, es larguísimo porque tiene un montón de modelos. Y los modelos son dibujos y los dibujos ocupan espacio. Así que es largo. Pero, si no lo quieren leer, no les interesa, no hay problema. Ahora, yo voy a tomar en el segundo parcial un modelo de entidad-relación, eso clavado. Y lo tienen que hacer medianamente bien para aprobar. Eso es todo. Ahora, que tengan el apunte tenga una entrada que es la historia de cómo se desarrolló el modelo relacional. Es simplemente a nivel informativo. Después, los conceptos, ¿qué es un atributo? ¿Qué es una interrelación? ¿Qué es una asociación? ¿Qué es una entidad? Sí, lo tienen que saber, porque si no, o sea, si yo pregunto qué es una entidad, tienen que saber lo que es una entidad. Si yo pregunto qué es un atributo, tienen que saber. Si yo pregunto qué es un grado, el grado de una relación, o qué es la cardinalidad de una relación, tienen que saber. Ahora, si el modelo relacional se desarrolló en 1970 o en el año que sea, eso no se lo voy a preguntar. ¿Se entiende? Este es un ejemplo de los modelos de objetos de acceso a datos para Access. Nada más, para la base de datos del tipo Access. Nada más, es un modelo. Un ejemplo, quiero decir. Es un ejemplo.